Título: La maldición de las 500.000 sombras. Capítulo 1. El descubrimiento en un pueblo olvidado por el tiempo. Un anciano llamado Gregorio descubrió un libro maldito en el sótano de su casa. Aquel libro contenía un conjuro prohibido que, al ser leído en voz alta, invocaba una presencia oscura capaz de conceder un deseo, pero a un precio terrible. Capítulo 2. El deseo maldito. Gregorio, fascinado por la posibilidad de cambiar su destino, pidió 500.000 monedas de oro. En el instante en que terminó de pronunciar las palabras del conjuro, la casa se estremeció y un viento helado recorrió el pueblo. Al día siguiente, Gregorio encontró un baúl repleto de oro en su salón. Sin embargo, al abrirlo, un hedor pútrido llenó el aire. Dentro del baúl, entre las monedas, yacían los cuerpos de 500.000 almas condenadas. Capítulo 3. La maldición se expande. El pueblo cayó en el caos. Cada noche, los habitantes escuchaban los lamentos de las almas atrapadas en el oro. Quienes tocaban una moneda sufrían pesadillas atroces y, en cuestión de días, desaparecían sin dejar rastro. Desesperado, Gregorio intentó deshacerse del tesoro, pero cada vez que lo arrojaba lejos, al amanecer volvía a aparecer en su hogar. Capítulo 4. El último trato. Finalmente, atormentado por la culpa y el miedo, Gregorio decidió quemar el libro maldito. Pero antes de hacerlo, una voz susurrante le ofreció un último trato: renunciar al oro a cambio de su alma. Con lágrimas en los ojos, Gregorio aceptó. En el instante en que las palabras salieron de su boca, el oro desapareció, pero él también. Solo quedó su sombra grabada en el suelo de la casa, como un recordatorio eterno de que la avaricia puede ser el peor de los demonios. Capítulo 5. El eco de la maldición. Desde entonces, nadie ha vuelto a pisar esa casa, pero cada noche se pueden escuchar los susurros de Gregorio, advirtiendo a quienes buscan riquezas fáciles: el precio siempre se paga. Sin embargo, el libro maldito nunca fue destruido. Se dice que todavía yace en algún rincón oscuro del pueblo, esperando a que otra alma incauta lo encuentre y libere de nuevo la maldición. Epílogo. Advertencia final. Los viajeros que pasan por el pueblo sienten un escalofrío al escuchar los rumores sobre la casa maldita. Algunos dicen que han visto sombras moviéndose en sus ventanas y han oído lamentos en el viento. Quizás, solo quizás, la maldición aún no ha terminado. Título: El susurro en la niebla. En el pequeño pueblo de Ravensade, rodeado de espesos bosques y perpetuamente envuelto en niebla, circulaba una antigua leyenda. Se decía que, cuando la niebla era más densa, podían escucharse susurros provenientes del bosque. Nadie sabía de dónde venían ni qué decían, pero aquellos que los escuchaban no volvían a ser los mismos. Arthur, un joven escéptico y periodista en busca de una buena historia, decidió investigar el misterio. Equipado con su linterna y su grabadora, se adentró en la bruma una fría noche de otoño. A medida que avanzaba, la niebla se volvía más espesa y el silencio se hacía cada vez más opresivo. De repente, un susurro acarició sus oídos. No eran palabras claras, sino un murmullo inquietante que parecía llamar su nombre. Arthur encendió su grabadora y preguntó en voz alta si alguien estaba allí. No hubo respuesta, pero el murmullo se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces etéreas. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero su curiosidad lo impulsó a seguir. De pronto, la niebla pareció abrirse, revelando la silueta de una cabaña en ruinas. Al acercarse, descubrió que las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, advertencias escritas en un idioma desconocido. Arthur decidió entrar. En el centro de la cabaña encontró un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, su corazón se detuvo. En sus páginas, alguien había escrito su nombre una y otra vez, como si hubieran estado esperándolo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el murmullo se transformó en una voz clara y profunda que susurró: «Sabíamos que vendrías». Antes de que pudiera reaccionar, la niebla lo envolvió por completo y todo se desvaneció en la oscuridad. A la mañana siguiente, los habitantes de Ravensade encontraron la grabadora de Arthur en el suelo del bosque. La reproducción solo contenía una última frase antes de terminar abruptamente: «Ahora soy parte de la niebla».